Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos al capítulo 18 de Diario de una invasión zombie y a el final de esta fantástica historia. Espero sinceramente que la hayan disfrutado. Yo la disfruté muchísimo, me encantó contárselas, me encantó buscar imágenes para ustedes y bueno, fue realmente un descubrimiento porque es mi primera historia de zombies. Nunca había leído una, ¿pueden creerlo? Sí había, bueno, si Frankenstein puede considerarse un zombie, esa historia sí la leí. Pero bueno, aparte de esa, no tengo ninguna otra hasta este momento. Y realmente este autor me gustó muchísimo, así que espero conseguir más obras suyas. Si a ustedes les gustó y quieren escuchar más, dejen en los comentarios eso que, bueno, ese gusto de ustedes, que les gusta, que les interesa, y yo voy a estar leyendo más historias de este estilo. Bueno, no esperemos más y comencemos con el final de Diario de una invasión zombie. «14 de mayo, 22:09 horas. El día 11 me llevé a las chicas a una pequeña excursión. Nos alejamos 1,5 kilómetros del complejo, de manera que todavía veíamos las puertas de entrada a lo lejos. Fuimos William, Jan, Tara y yo mismo. Llevábamos a Jan y a Tara con nosotros para enseñarlas a disparar los M16 que habíamos conseguido en el arsenal. En lugar de malgastar la munición, decidí que para practicar dispararan contra los cadáveres reunidos ante las puertas principales. Avanzamos hacia la entrada principal hasta que estuvimos a unos 500 metros y con un campo de visión claro. Yo los miraba con los prismáticos, mientras William vigilaba a nuestras espaldas. Jan y Tara ya habían cargado las armas y llevaban con ellas algunos cargadores más. Había llegado el momento de disparar de verdad las armas. Tiraron atrás los percutores. Oí los chasquidos cuando las balas entraron en la cámara. Apuntaron. Me tapé los oídos con balas de 9 milímetros. Como no había nada a lo que apuntar, simplemente dirigieron sus disparos al centro de la masa que formaba la multitud. Con los prismáticos logré ver que algunos caían, mientras que otros levantaban nubes de polvo marrón en los lugares en que las balas les habían golpeado. Pero ellas no eran las únicas que habían venido a practicar. Había llegado mi turno. William, Jan, Tara y yo esperamos a que la enorme formación de cadáveres empezara a desplazarse hacia el origen de los disparos, a que se alejaran del Hotel 23. Las chicas continuaron cargándose a algunos de los tambaleantes seres, mientras yo cargaba el M203 que llevaba mi M16. Nunca había disparado una granada con uno de estos cacharros, pero me había empollado el manual en los últimos días. Un grupo de al menos 300 seres se abría camino hacia nuestra posición. En ocasiones, uno o dos se separaba de la formación. Había un número todavía mayor tras este grupo, pero parece ser que al final también percibieron que sucedía algo y se pusieron en marcha, hacia nosotros. El primer grupo estaba a unos 200 metros cuando disparé la granada. No conocía las características de aquella arma, así que compensé demasiado el retroceso y lancé la granada entre el grupo de 300 y el grupo posterior. Me cargué a seres de los dos grupos. Las chicas disparaban, apuntando a las cabezas. William comprobaba nuestros flancos. Confiaba en que nosotros éramos sus ojos delanteros. Coloqué el segundo proyectil en el lanzagranadas. Esta vez apunté justo en el centro del grupo más cercano. La bomba explotó y envió a la mierda al menos a 50. La onda expansiva tumbó a la mitad. Muchos de ellos volvieron a levantarse con dificultades. Ahora que conocía las posibilidades del arma y las chicas habían adquirido experiencia real con los M16, había llegado el momento de volver. Desaparecimos tras la línea de árboles, trazamos un círculo, escondidos por los ramajes y volvimos al complejo. Problemas en el paraíso. 16 de mayo, 12:02 horas.
Estamos asediados. Esta madrugada, alrededor de las 5:30, he escuchado un ruido muy fuerte encima de nosotros, y en minutos he vuelto a escuchar los golpes familiares, parecidos a los del militar de las fuerzas aéreas que cayó en el cielo abierto. He perdido la cuenta de los golpes. Debe de haber 20, tal vez 30. John, Will y yo hemos corrido a la sala de control y hemos rebobinado la grabación de seguridad hasta un punto anterior al fuerte golpe. En la pantalla hemos visto la fuente del ruido original. Una grúa, parecida a los camiones grúa que se usan para llevar tractores, estaba encadenada a la alambrada donde había estado la puerta con el cerrojo del código. Deduzco que el conductor había pisado a fondo por la cantidad de hierba y tierra que las ruedas levantaban. La puerta y una sección de 3 metros de la verja se habían despegado del suelo y dejaron un espacio abierto de al menos 5 metros. La grúa quedó enseguida rodeada por los muertos y desapareció en la noche. Vimos cómo los cadáveres empezaban a entrar en el perímetro, pisando la verja caída. Volvimos a la función normal del monitor, pero no nos sirvió de nada. Vimos por 5 hombres que colocando sacos de patatas o algo parecido sobre las cámaras. ¿Por qué no las destruían? La única que queda es la de la entrada principal. Supongo que o bien no la han visto o la cantidad de población de no muertos es tan densa que no pueden acceder a ella. Oímos sonidos intermitentes desde arriba, pero no tenemos forma de saber qué planean. Mi teoría es que si abrimos las puertas de entrada al silo, nos encontraremos con un pequeño ejército de cadáveres retorcidos con los que enfrentarnos. Incluso ahora no paro de oír el ruido de sus porrazos, ahogados por la distancia. Quieren escapar de su prisión cilíndrica. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo único que quieren es otra cosa. También me he planteado los motivos por los que no han destrozado la verja atravesándola directamente con la grúa. Habría sido más seguro que tener que salir del vehículo y atar una cadena a la valla y a la grúa, a menos que intenten hacer el menor daño posible al complejo. John se encarga de la cámara principal. Ha visto vehículos desplazándose por detrás de la masa de cadáveres, pero cuando entran completamente en plano, vuelven a desaparecer por el camino de entrada al complejo, en el que nos encontramos. Ha contado un total de 6 vehículos, sin la grúa. Amanece. Por ahora, todo está en silencio. Será un día muy largo. 20:18 horas. No sé cómo no se nos ha ocurrido antes. Han colocado sacos sobre las cámaras, no las han desconectado. John ha cambiado el modo de funcionamiento y las ha colocado en visión térmica, de forma que podemos ver todos los movimientos humanos a través de los sacos de arpillera, como si no estuviesen. Hemos saltado de una cámara a otra y contado la cantidad de gente que hay. El brillo naranja y rojo rodea los varios vehículos de su grupo. También hemos visto muchos disparos. Cuando abren fuego, a través de la cámara térmica vemos un destello brillante en los cañones. Esas armas no parecen militares. Creo que son escopetas de caza. Siguen moviéndose, alejando a los muertos de la zona y después vuelven. Supongo que no pueden quedarse en un solo sitio, a causa de la gran cantidad de cadáveres vivientes que pueblan el área. Parece que sistemáticamente los alejan de aquí. Parece bastante ingenioso. Supongo que han sobrevivido gracias a ese método. Apostaría que nos han observado durante días. Tal vez hasta estuvieron allá afuera cuando salimos a probar las armas. No hemos escuchado ninguna herramienta cortante, nada que indique que intentan abrirse paso al interior del complejo. La cámara principal aún funciona a la perfección y en la función de visión nocturna muestra una zona de aparcamiento vacía. Estos merodeadores han conseguido despejar el acceso principal, pero no puedo saber si nos acechan en la oscuridad para matarnos a la primera oportunidad que tengan. He colocado la oreja sobre la escotilla de acero del silo. He oído cómo se mueven, cómo gimen, cómo golpean las paredes desde el otro lado. El engaño de John. 19 de mayo, 19:32 horas. La noche del día 17 efectuaron su asalto. Estábamos observándolos a través de las cámaras térmicas y de la cámara descubierta de la entrada principal cuando sucedió.
trajeron montones de cadáveres al agujero de lanzamiento, al mismo punto en el que muchos de los no muertos ya habían caído. La pantalla de la cámara térmica más cercana al silo enseguida se puso completamente blanca. Yo puse una mano enguantada sobre la escotilla de acceso al silo. La puerta era maciza, resistente, pero al otro lado había fuego. Estaban incinerando a los no muertos en el pozo. Querían bajar y yo estaba justo detrás de la puerta. Teníamos que trazar un plan. John me contó lo que había visto en la pantalla, justo antes de que todo se volviese blanco. 4 hombres transportaban una caja grande a través de la sección derruida de la alambrada. Debía de tratarse de una herramienta para cortar. En las 24 horas anteriores, la noche del 16 al 17, había observado que usaban aquella táctica, parecida a la de un pastor, para controlar a los no muertos. Con su convoy habían traído un tanque de gasolina de 18 ruedas. Esto lo vimos con las imágenes vía satélite, antes de que se nublase el día. Ahora estimaba que ya debían de ser unos 50 hombres, con unos 20 vehículos. Comprobamos la radio por si recibíamos alguna información. Oíamos a la perfección cómo se comunicaban. El código que usaban sonaba muy familiar, igual que el que habíamos escuchado hacía un par de semanas. Pero podía haber sido chino, ya no importaba. A juzgar por las imágenes térmicas, el incendio todavía no se había apagado. Tenía que encontrar una forma de subir sin que me descubrieran y desorientarlos de forma que tuvieran que acabar rindiéndose. Necesitábamos colaborar todos para salir de esta situación. Este era mi plan. Le enseñé a Jan cómo lanzarles un mensaje a los merodeadores con la radio a una hora determinada. La llamada serviría para informarles de que se trataba de una base oficial del gobierno y de que había más de 100 soldados, todos armados. Si no se retiraban, los soldados serían autorizados a defenderse usando fuerza letal. Tenía que emitir la llamada por la frecuencia de los merodeadores exactamente 45 minutos después de que nosotros saliésemos del complejo. John y yo recordamos el día en que llegamos al Hotel 23. Habíamos dormido en una pequeña área cercada por una valla metálica que también tenía dentro una especie de hueco. En los días que habíamos pasado desde que descubrimos este refugio, John, Will y yo habíamos averiguado que se trataba de una salida de emergencia, diseñada por si el resto de accesos quedaban neutralizados. Estaba bastante alejada de las compuertas del silo y de la entrada principal, así que teníamos bastantes oportunidades de que no se dieran cuenta de nuestros movimientos. Las chicas se armaron con los fusiles y las pistolas. Les enseñé cómo debían usar una pistola en un área forrada de acero. Si la apuntaban hacia el suelo, a unos 45 grados, los proyectiles del calibre 12 rebotarían y destruirían cualquier elemento que estuviese delante de ellas, en el pasillo. Me enseñaron esta táctica en un entrenamiento antiterrorista. Servía para detener a los terroristas que hubiesen invadido barcos americanos. Con esta estrategia ni tan siquiera tenías que ver a tu objetivo. Cogí el M16 con el lanzagranadas M203, toda la munición que podía llegar a necesitar, una manta y mis gafas de visión nocturna. John también agarró los M16, 2 pistolas M9 y los prismáticos. Nos dirigimos a la salida de emergencia, que estaba aproximadamente a 500 metros de distancia, descendiendo por un túnel oscuro. Algunas de las bombillas que iluminaban el corredor se habían fundido y tenía que cambiar constantemente a la visión nocturna para mostrar el camino hacia la escotilla a John y a Will. La mano de John permanecía en mi hombro cuando lo guiaba por la oscuridad. Olía el miedo en el aire. Todos estábamos asustados. Ninguno de nosotros deseaba tener que matar a otro ser humano, pero nuestra supervivencia estaba en juego. No podíamos arriesgarnos con lo que nos deseaban mal. Llegamos a la escotilla. Jan empezó la cuenta atrás en aquellos momentos. Comprobé la hora. Eran las 21:55 y ella realizó la transmisión a las 22:40 horas. No podíamos arriesgarnos a abrir la pesada escotilla con el motor hidráulico, pero parecía que todo lo que había en las instalaciones tenía un plan B. Con 62 giros de la rueda de apertura manual, logramos abrir medio metro de escotilla. No había luna. La noche estaba nublada.
A lo lejos percibía la luz que emitía el fuego del silo, que se veía por encima de la colina que había al lado de la valla, tras la que nos encontrábamos. Saltamos la alambrada juntos, con ayuda de la manta que había traído conmigo. Ya estábamos al otro lado. No había movimiento de no muertos a nuestro alrededor a ese lado de la valla. Ascendimos agachados por el terraplén para igualar nuestro punto de vista con el de los bandidos. Allá estaban. Con ayuda de los prismáticos los conté. Había 45. Muchos de los vehículos que conducían parecían bastante caros. Había Land Rovers y Hammers completos. Estaban reunidos junto a la valla, cerca de los vehículos y el tanque de gasolina que usaban para rellenar sus dinosaurios. En ese punto estaba desesperado. Nos superaban en número y si había un tiroteo estaba claro que perderíamos. Lo único que podíamos hacer era esperar el mensaje de Jan y desear que se lo tragasen. Eran ya las 22:15. Oía cómo hablaban. Me puse las gafas de visión nocturna para comprobar las áreas más oscuras que había tras el fuego del silo. Era irónico que pudiesen ver los sacos de patatas iluminados por las luces infrarrojas de las cámaras que cubrían. Los sacos parecían una versión verde de las antiguas lámparas de acampada que usaban propano y un fondo de tela para generar luz. Eran ya las 22:35. Cada minuto se me antojaba una hora. En 5 minutos sabríamos a qué nos enfrentábamos. Los maleantes iban vestidos con tejanos o con pantalones de camuflaje. Muchos parecían gordos, en poca forma, y las panzas les colgaban por encima del cinturón. No importaba, no hay que estar muy delgado para apretar un gatillo y acertar a tu objetivo. Vamos, ya a las 24:40. Comprobé mi reloj y le hice un gesto con la cabeza a John y a Will para pedirles que se quedasen muy callados. No había señal de que hubiesen escuchado el mensaje de Jan. Y entonces llegó. Algunos del grupo sisearon un familiar shh al unísono, ordenando mantener silencio. Y entonces alguien soltó una carcajada y gritó: «¡Jódete, puta! Lo que tú tienes, lo queremos nosotros». Rieron, soltaron tacos y dispararon hacia el cielo nocturno. Tuve que agarrar a William del brazo para evitar que se pusiese en pie de la rabia. Las llamas se extinguían y ya no veía las puntas a medida que desaparecían tras las compuertas del silo. Se nos acababa el tiempo. Con ayuda de los prismáticos vi cómo introducían un artilugio cortante o para soldar. Aquellos hombres nos querían ver muertos. Era una cuestión de supervivencia del más fuerte. Tomé la decisión. En lugar de esperar a que nos superaran en número en el interior de las instalaciones, decidí golpearlos cuando todavía estaban juntos. Y esta decisión me atormentará para siempre. Les ordené a John y a Will que mantuvieran la cabeza gacha mientras cargaba el lanzagranadas que llevaba con el M16. Sabía que estaba muy lejos del tanque de combustible. Ajusté la mirilla para un objetivo a 100 metros. Lo medité durante un instante, ponderé mi decisión. No quedaba tiempo para pensar, no quedaba tiempo para dudar, y apreté el gatillo. La granada silbó al volar por el aire en dirección al ataque de combustible. Aterrizó a 2 o 3 metros del centro del camión y detonó, lanzando centenares de astillas de metralla que atravesaron la piel de metal que rodeaba los miles de litros de gasolina. Y se produjo una enorme explosión. No recuerdo lo que sucedió después. Lo siguiente que recuerdo es a John y a William haciendo turnos para intentar reanimarme en la base de la alambrada. Después descubrí que la onda expansiva me lanzó 10 metros hacia atrás y aterricé en la base de la valla. Tuve suerte al golpear la sección central de la verja y no uno de los postes o el alambre de espinos. He estado en cama desde ese día, recuperándome de las quemaduras y de una probable conmoción cerebral, según Jan. John y William me llevaron de vuelta al centro de mando y llamaron por radio al resto de los merodeadores. Supongo que estaban fuera, pastoreando a los cadáveres andantes. John emitió el siguiente mensaje en todas las frecuencias disponibles. Para el grupo rebelde que recientemente ha llevado a cabo actividades hostiles contra las instalaciones militares del gobierno, les advertimos que hemos desplegado 4 helicópteros Apache para neutralizar todas las fuerzas hostiles de las cercanías. Cualquier hostilidad adicional por su parte se contrarrestará con la extinción total de su facción.
John ha repetido el mensaje durante media hora. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta a la advertencia. Solo espero que el engaño de John funcione. Tal vez hemos ganado la batalla por el Hotel 23, pero si una fuerza similar decidiera atacarnos ahora, no lograríamos salir de esta. De todas formas, después de matar a casi 50 personas, ya tengo bastantes problemas por los que preocuparme. De alguna forma, me alegro de haberme quedado inconsciente, al borde de la muerte. Al menos no he tenido que oír sus gritos. Y así finaliza Diario de una invasión zombie, con esta última prueba para nuestro héroe, donde tuvo que asesinar a un grupo de personas vivas para poder sobrevivir. El máximo sacrificio que ha hecho. Así que así concluye la historia. Espero que la hayan disfrutado. Ha sido una historia fantástica, llena de emoción. Y bueno, ha llegado a su fin. Espero escuchar en los comentarios, o mejor dicho, leer en los comentarios, qué les pareció esta historia. Si habían leído algo parecido, si conocían al autor. Cuéntenme qué piensan acerca de esta historia, de este final. ¿Les gustó el final? ¿Les pareció que fue apropiado o esperaban algo diferente? Es bastante complicado, creo yo, terminar una historia de zombies, ¿no? Porque parece que siempre va a continuar eternamente. Pero bueno, acá terminó y bueno, para mí estuvo genial. Y da el pie para una segunda parte, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. No me canso de agradecerles por estar ahí escuchando estas historias, por ahí estar haciendo el aguante, por estar comentando cuando comentan y dando like cuando lo hacen. Muchísimas gracias, en serio, de todo corazón, por el apoyo a este canal. Y bueno, nada, nos vemos mañana con otra fantástica historia. No se la pierdan.